Hoy vamos a comenzar dando lectura al pasaje de Marcos capítulo 2, versículo 18, hasta Marcos capítulo 3, versículo 6. Vamos, por favor, acompáñeme en la lectura de la palabra de Dios. Es un pasaje extenso pero muy provechoso. Vamos, ¿tiene su Biblia? Leamos juntos, comenzando con Marcos capítulo 2, versículo 18, donde dice así la palabra de Dios. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, «Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito?» Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez, entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, «Levántate y ponte en medio». Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, «Extiende tu mano». Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Hasta ahí por ahora la lectura de la palabra de Dios. Acabo de leer Marcos capítulo 2, versículo 18 hasta Marcos 3, versículo 6. Aquí los fariseos eran profesionales en dividir cabellos. Lo estuvieron haciendo por siglos. De hecho, habían tomado la clara representación de la ley mosaica y desarrollado en base de eso lo que llamaban la generación de leyes. Como resultado, el sistema mosaico pasó a ser una cárcel con barras de tradición y celdas de reglas que dejaban cautivos a los judíos. Hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos y hoy llegamos a este pasaje que no es nada más ni nada menos que un combate mano a mano entre Cristo y los fariseos. Jesús era un individuo revolucionario y le estaba presentando a los judíos una declaración de su propia independencia. Los fariseos no se iban a quedar de brazos cruzados, no iban a dejar que eso pasara. Ahora, este pasaje presenta algunos problemas, mientras Jesús comienza a escribir la independencia de este pueblo. Veamos cuáles son. El primero es el problema con la piedad. Yo llamo este primer problema el problema con la piedad. Veamos nuevamente lo que dice Marcos 2:18. Allí leemos de esta manera. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Hasta ahí la lectura.
Los fariseos salieron con sus interrogantes al observar a los discípulos. Los discípulos no estaban ayunando y eso creaba un gran problema en la mente de los fariseos. Así que le dijeron a Jesús: «Mire, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos están ayunando, y los suyos no. Ahora, ¿por qué no se amolda a los demás?». Eso le dijeron. Jesucristo responde dándoles una ilustración fascinante que lo explica todo. Él dice: ¿pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? No. Mientras el novio esposo está allí presente, no pueden hacer ayuno. Ahora, según la estructura mosaica, el ayuno era requerido una vez al año, en el día de la expiación. Sin embargo, los fariseos comenzaron a tejer fino con esto hasta que, para los días de Jesús, ayunaban cada lunes y cada jueves, y lo hacían muy obvio de manera que todos vieran su piedad. Se ponían polvo blanco en sus rostros para verse más demacrados. Usaban ropas viejas y caminaban con desgano, como diciendo: «¿No ven? Estoy ayunando». Era impresionante esto. Era tan impresionante como si alguien viene y le dice que se levanta a las 4 de la mañana a orar. Sin embargo, existe una diferencia entre la piedad y la intimidad, y los fariseos no la habían distinguido. Ellos se cruzaron con Jesucristo y sus discípulos, y estos no estaban ayunando. ¿Cómo puede ser? Así que Jesús regresa a la economía del Antiguo Testamento y al sistema judaico del matrimonio y les da una poderosa ilustración. Tenga en cuenta que en aquella economía, cuando un hombre se casaba, hacía fiesta por una semana entera. Imagínese eso. El nuevo matrimonio no se iba de luna de miel, sino que se quedaba en casa por una semana. El novio invitaba a sus amigos más cercanos para que celebrasen con él una semana entera de fiesta. En aquellos tiempos, cuando la vida era difícil y dura, con mucho trabajo y esfuerzo, esta era una semana especial en la que se regocijaban y disfrutaban muchísimo. Así que Jesucristo dice: «Miren, yo soy el novio. Mientras esté aquí, ¿por qué habría de hacerse otra cosa que no fuera festejar? ¿Para qué andar lamentándose? El cristianismo es gozoso». Esta era una revelación para los fariseos. Y para que las cosas queden bien claras, Jesús agrega 2 pensamientos más. Fíjese, por favor, lo que dice Marcos 2, 21. Dice la palabra: «Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura». En aquellos días, hubiera sido necio tomar una prenda vieja, que necesitaba un parche, y coserle un parche de tela sin encoger. Al lavar la prenda, el trozo nuevo se encogería y la rotura sería peor. Ese parche que se ponía debía crear una solución y, en cambio, crearía un problema aún mayor. Jesús luego les da otra ilustración más, diciendo en el versículo 22 de esta manera: «Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar». Los odres de vino estaban hechos con cuero de cabritos. Estos se cosían en los ángulos y en los lados hasta arriba para hacer una especie de sachet. El vino recién hecho se ponía en estos odres y con el pasar del tiempo los hinchaba. Los odres nuevos eran flexibles y se expandían. Hubiera sido necio tomar un odre viejo, seco y duro y llenarlo con vino recién hecho. Ni bien el vino comenzaba a expandir el odre, éste se explotaría, se rompería. De esa manera se perdería tanto el vino como el odre. Entonces Jesús, pienso yo, nos está dejando bien en claro algo. El punto es que Jesús no quiere revertir el antiguo sistema, sino que quiere crear uno nuevo.
Él no pretende emparchar la prenda vieja o el viejo pacto. Él vino para presentar un nuevo pacto. Los fariseos probablemente hubieran aceptado con todas las ganas algunas de las enseñanzas de Cristo. Podrían haber pensado, sí, eso me gusta. Esa es una buena enseñanza, y hubieran incorporado esas enseñanzas a sus viejas vestiduras, sus odres viejos. Sin embargo, Jesucristo está diciendo en efecto, de ninguna manera. Conmigo se trata de un sistema completamente nuevo. Como estos individuos eran tan piadosos, como tenían al pueblo bajo atadura, no podían aceptar lo nuevo de su mensaje. Así que aquí está el problema, el primer problema que veo con la piedad. Ahora vayamos al segundo problema que se menciona aquí en la palabra de Dios. Había otro problema, no solo estaba el problema con la piedad, sino que también estaba el problema con las reglas. Fíjese, por favor, lo que dice Marcos 2:23. Lea allí en su Biblia. Dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. En aquellos días había un sistema social que se encargaba de los más pobres. El sistema permitía que los más pobres se acercaran al campo y recogieran todas las espigas que pudieran para comer. Ahora, había una regla. No podían traer una hoz y un balde, sino que podían llevarse todo lo que les cupiera en las manos. Entonces, los discípulos no estaban quebrantando las leyes civiles. Estaban hambrientos y recogieron algunos granos. Continuemos con el versículo 24. Dice allí la Biblia, entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? La cuestión no era si podían o no podían recoger trigo. La cuestión era si podían o no hacerlo en el día de reposo. Tenga en mente que para el fariseo, para el mundo religioso, el día de reposo había pasado a ser objeto de adoración. Luego Jesús entra en escena y actúa como si no le importara hacer ciertas cosas en el día de reposo, si bien las cosas que hacía tenían un propósito. Entonces, los fariseos vienen a él y le hacen esta pregunta. El problema es que los fariseos le habían agregado reglas a las leyes del día de reposo. Esto de recoger granos no era en contra de la ley. Fíjese lo que dice Marcos 2:25. Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Este pasaje debe haber sido fuerte para ellos. David era su héroe. Ellos lo idolatraban. Si uno quería dejar algo bien en claro con los fariseos, usaba a David como ilustración. Fíjese lo que hizo David, tal como leemos en el versículo 26. Dice allí la palabra, cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Esto era casi una blasfemia, le puedo decir. El pan consagrado estaba en el lugar santo. Se ponían 12 panes sobre la mesa. Cada día de reposo se cambiaban por otros 12 panes frescos, y los sacerdotes, solamente los sacerdotes, podían comer los panes viejos. Nadie tocaba esto, era algo santo. Entonces, cuando David y sus hombres tuvieron hambre, entraron y comieron los panes consagrados. Sin embargo, Dios no los mató instantáneamente, ni les envió un rayo desde el cielo que los fulminara. Dios no hizo esto. El punto es que David violó una prohibición ceremonial divina porque estaba con necesidad. Como tenía necesidad, Dios fue tolerante. Ahora, Jesucristo estaba violando una regla hecha por los hombres.
Y él le dice a los fariseos, si David pudo hacer eso, despierten, no tiene nada de malo que nosotros hagamos esto. Eso estaba diciéndole el Señor. El problema es que los fariseos habían inventado cualquier cantidad de leyes y reglas. De hecho, estuve mirando varios comentarios al respecto y permítame darle algunos ejemplos. Por ejemplo, la ley de Moisés dice, no trabajarás en el día de reposo. Esa era una protección. La gente podía hacer un alto y dejar de trabajar. En aquellos tiempos, un hombre no podía trabajar los 7 días de la semana. Tampoco es aconsejable para nosotros en la actualidad. Uno necesita un día de descanso. Esta gente trabajaba constantemente, pero cuando llegaba el Sabbat, el día de reposo, descansaban. Esto los protegía físicamente. También los protegía de la codicia. Sin embargo, los fariseos vinieron y agregaron 39 categorías a esta ley de no trabajar. No trabajar significa simplemente que uno no podía arar el campo. Esa era la ley hija, por decirlo así. Luego ellos hicieron una ley nieta que decía que si uno no podía arar, porque eso era trabajo, tampoco podía hacer ningún tipo de surco en el suelo. Luego una ley más, una gran nieta, decía que uno no podía arrastrar una silla en el suelo porque las patas estarían marcando la tierra y eso sería cavar, hacer un surco, lo cual era considerado arar. ¿Se da cuenta hasta dónde iban los fariseos? Uno no podía cargar con algo. Así que ellos inventaron una ley y luego otra basada en esa y luego otra tradición hasta que al final un sastre no podía llevar una aguja y un escriba no podía llevar una pluma. Esta gente estaba esclavizada. Jesucristo viene para encaminar sus perspectivas en lo esencial. Ahora, permítame decir algo antes de continuar, por favor. Esto es algo muy difícil de comprender, así que permítame ilustrarlo. Jesucristo no está siendo sacrílego. Él no aparece con un martillo y destruye el sistema mosaico de leyes. No. Si bien al sistema mosaico le llegó la hora, hay muchas maneras de liquidarlo. O se lo rompe, o, como en el caso de Cristo aquí, permite que se cumpla su tiempo. Permítame ilustrar esto. Hay 2 maneras de deshacerse de un carozo. Una es romperlo con un martillo, otra es plantarlo y dejar que crezca un árbol. De esa manera, la muerte del carozo se cumple con algo mucho más maravilloso que un simple carozo. Los fariseos estaban adorando al carozo, por decirlo así. Jesucristo entra en escena y dice, miren, voy a presentarles algo mucho más maravilloso. Se llama gracia. No se junten alrededor de un carozo, de la ley. Déjenla morir. Dejen que se cumpla en forma de un árbol. Los fariseos rechazaron todo